El tranquilo pueblo de Meadowville siempre había sido un lugar donde la vida se movía despacio, enclavado entre colinas ondulantes y ríos tranquilos. Era una comunidad donde todos se conocían, donde se intercambiaban saludos en el café de la esquina y donde la mayor emoción de la semana era el mercado de agricultores del sábado. Pero, bajo su serena apariencia, Meadowville tenía su cuota de tensiones no expresadas, ese tipo de tensiones que hervían justo debajo de la superficie, esperando un momento para estallar. Mary Walker era una mujer de inmensa estatura, no solo en presencia física sino también en su papel como alcaldesa de la ciudad. Habiendo crecido en Meadowville, había dedicado su vida a trabajar incansablemente para mejorar la vida de sus residentes. Su carrera había sido una de justicia y progreso, luchando contra la desigualdad y manteniéndose firme por aquellos que se sentían invisibles. Y, sin embargo, en esa cálida mañana de verano, mientras se ataba las zapatillas para su trote diario, no tenía idea de que este día marcaría un punto de inflexión en su vida y en la historia del pueblo. Mary siempre había encontrado consuelo en sus carreras matutinas tempranas. Era un momento para despejar su mente, planificar su día, o ocasionalmente, detenerse a charlar con algunos lugareños. Hoy se estaba preparando para una reunión con varios dueños de negocios sobre la mejora de la infraestructura en la plaza del pueblo. Mientras trotaba por las calles familiares, su mente ya estaba formulando ideas y estrategias para hacer que el pueblo fuera más inclusivo y eficiente. Acababa de cruzar una de las intersecciones más tranquilas, donde el sol de la mañana pintaba largas sombras en la carretera, cuando escuchó el inconfundible sonido de una sirena de policía. No era un sonido que a menudo sorprendiera a Mary. Después de todo, como alcaldesa, trabajaba de cerca con las fuerzas del orden, asegurándose de que mantuvieran altos estándares de integridad. Pero algo en el repentino chillido del coche detrás de ella le envió una ola de inquietud a través de su ser. «Oye tú, detente». La voz era aguda, autoritaria y cargada de peso. Mary redujo el paso, girándose para ver a un oficial de policía blanco bajando de su patrulla, con la mano descansando sobre el cañón de su arma holster. Su rostro estaba marcado por un ceño severo, sus ojos azules escaneándola de arriba abajo con una expresión que la hacía sentir más como una presa que como una ciudadana. Confundida pero compuesta, Mary retiró sus auriculares. «¿Hay un problema oficial?», preguntó con voz calmada pero firme. Era el tono que a menudo usaba en negociaciones y reuniones del consejo. «Estabas cruzando en contra del semáforo allá atrás», dijo el oficial con un tono acusatorio. «Voy a necesitar ver alguna identificación». Mary parpadeó, momentáneamente sorprendida. Estaba segura de no haber infringido ninguna ley. Era meticulosa en obedecer las señales de tráfico, especialmente durante sus carreras. La intersección estaba despejada, la luz estaba en verde cuando cruzó. «Esto debe ser un malentendido. Seguramente creo que tenía el derecho de paso», dijo, manteniendo la compostura. «Pero si ha habido un error, puedo aclararlo. Estoy en camino a una reunión». «Oficial, no me importa a dónde vayas», interrumpió él, su tono volviéndose más agresivo. «Dije que necesito ver alguna identificación ahora». Mary sintió un nudo apretarse en su pecho. Esto no era una simple solicitud, era una demanda arraigada en algo más que una simple infracción de tráfico. El tono del oficial y la manera en que la miraba dejaban claro que esto no se trataba solo de que cruzara la calle. Había enfrentado racismo sutil antes, pero esto se sentía diferente, más amenazante. Aún así, no era de las que se rinde fácilmente. «Oficial, soy la alcaldesa Mary Walker. Si revisas tus registros verás que no he cometido ningún crimen ahora. Si me disculpas, tengo una reunión a la que asistir», dijo firme, manteniendo su posición. Los ojos del oficial se entrecerraron, el disgusto y la ira brillando en su rostro. «Alcaldesa», bufó dando un paso más cerca. «No me importa quién creas que eres, no estás por encima de la ley ahora. O me muestras alguna identificación o te arresto por resistirte a un oficial». Una pequeña multitud comenzó a reunirse, sus rutinas matutinas interrumpidas por el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. La gente susurraba entre sí, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. Mary podía sentir sus miradas sobre ella, podía oír el murmullo de la incredulidad. Algunos sabían quién era, otros probablemente eran visitantes o recién llegados. Pero el oficial parecía ajeno a la creciente atención, enfocado únicamente en afirmar su autoridad. «Soy la ley aquí», dijo el oficial fríamente alcanzando sus esposas, «y ahora mismo estás bajo arresto».
Mary sintió una oleada de ira surgir en su pecho. Esto era absurdo. Ella era la alcaldesa de este pueblo, una mujer que había dedicado su vida a su desarrollo, y aquí estaba siendo tratada como una criminal común, no por alguna mala conducta real, sino simplemente por ser una mujer negra frente a un oficial blanco con complejo de superioridad. Respiró profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que la invadía. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de cada persona de color que alguna vez había sido acusada injustamente, de cada mujer que alguna vez había sido menospreciada por un hombre en el poder. No me voy a ir, dijo Mary firmemente, manteniendo su posición, y no permitiré que me humilles a mí ni a nadie más en este pueblo debido a tus prejuicios. El rostro del oficial se oscureció, su agarre en las esposas se apretó. Puedes venir tranquilamente o te haré pagar, dijo. La multitud jadeó y alguien gritó: ella, es la alcaldesa, no puedes hacer esto. Pero el oficial no escuchaba. Su mundo se había reducido a la placa en su pecho y a la creencia de que eso le daba el derecho de hacer lo que quisiera. El corazón de Marie palpitaba con fuerza al sentir el frío metal de las esposas ceñirse a sus muñecas. Aquella mañana tranquila se había convertido en una pesadilla, y conforme crecía la multitud, aumentaba también la tensión. Podía percibir la injusticia flotando en el aire, consciente de que esto era solo el inicio de una batalla mucho mayor que ella misma. Las cámaras grababan, el grupo de curiosos se hacía más grande, y Marie Walker, la alcaldesa de Meadowville, estaba a punto de luchar no solo por su dignidad, sino también por la justicia en un sistema que había defraudado a muchos antes que ella. La tormenta que se avecina. El metálico chasquido de las esposas resonó en el aire matutino, un sonido siniestro que acalló los murmullos de la multitud en crecimiento. Marie Walker, con las muñecas fuertemente sujetas detrás de la espalda, se mantenía erguida y desafiante, a pesar del frío acero que rozaba su piel. El oficial de policía, cuyo gafete decía oficial Kirkland, esbozaba una sonrisa altanera mientras la empujaba hacia su patrulla, aparentemente indiferente a las voces que se elevaban a su alrededor. Pero Marie sabía que esto no era un arresto común. La tensión que impregnaba el ambiente no se debía solo a ella, sino también a algo más profundo, algo que llevaba fermentando años en aquel pueblo. Meadowville parecía un lugar pintoresco y apacible, pero bajo esa fachada se ocultaban divisiones raciales, sociales y económicas, que individuos como el oficial Kirkland habían sabido explotar por mucho tiempo. La multitud seguía creciendo, atraída por la impactante imagen de su alcaldesa esposada. Algunos espectadores estaban atónitos, otros paralizados por la incredulidad, y muchos ya levantaban sus teléfonos para grabar la escena. La calle, antes silenciosa, se llenaba ahora de murmullos, voces indignadas, voces confusas, voces que pedían explicaciones. ¿Qué está pasando?, inquirió un hombre de unos 40 años, abriéndose paso entre la gente. Esa es la alcaldesa, no puedes hacer esto. Pero a Kirkland no le importaba. Estaba sumergido en la sensación de poder que le otorgaba su placa. La identidad de Marie, su reputación, su labor por la comunidad, eran irrelevantes para él. Ante sus ojos, ella era simplemente una mujer negra que osaba desafiar su autoridad, y eso era suficiente para considerarla una amenaza. Todos atrás, ladró Kirkland, agitando la mano con desdén hacia la multitud. Esto es un asunto policial oficial. Pero la gente no retrocedió. Conocían a Marie, ella había crecido en aquel pueblo y contribuido a forjarlo, hasta convertirlo en lo que era. No era una delincuente, era su líder, su defensora. La incredulidad inicial se convirtió rápidamente en indignación. Marie sintió el respaldo de su comunidad, pero también sabía que debía mantener la compostura. Un estallido emocional podría empeorar las cosas. Había enfrentado adversidades antes, aunque nunca de este calibre. La humillación ardía, pero su determinación era más fuerte. Kirkland, dijo Marie, con una voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas, esto es un error, sabes quién soy, déjame ir y podremos resolverlo pacíficamente. Estás creando un escándalo sin necesidad. La mandíbula de Kirkland se tensó, sus ojos se afilaron. No me digas cómo hacer mi trabajo, señora, que seas la alcaldesa no te pone por encima de la ley, violaste la ley y ahora vas a pagarlo. Marie supo que no habría forma de razonar con él. Su mente ya estaba decidida. Había visto esa mirada antes en reuniones con concejales tercos,
con empresarios reticentes a los cambios e incluso en su propia experiencia de vida. Pero esta situación era distinta, no se trataba de un debate político ni de un acuerdo comercial, se trataba de su propia supervivencia. Entonces arréstame, dijo Marie, alzando el mentón, pero entiéndelo, cuando la verdad salga a la luz y saldrá serás tú quien tenga que rendir cuentas, no yo. Sus palabras flotaron en el aire, densas como nubes de tormenta a punto de desatarse. La multitud murmuraba en señal de aprobación. Más gente empujaba para llegar al frente, demandando respuestas, señalando el evidente abuso de poder del oficial. Marie notó cómo la marea empezaba a cambiar a su favor, y Kirkland pareció notarlo también. Su sonrisa vaciló un instante, sus ojos se movieron nerviosos hacia la multitud que aumentaba. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, y mucho menos en público. En vez de ceder, Kirkland redobló su postura, apretando más fuerte el brazo de Marie y empujándola hacia la patrulla. «Necesito que todos se dispersen ahora mismo», gritó con una voz que destilaba desesperación. «Cualquiera que interfiera será arrestado». «Arrestado porque por defender a nuestra alcaldesa el que está violando la ley eres tú», gritó una joven de entre la multitud. Otros se unieron al coro de indignación, sus voces alzándose como una ola que se estrella contra la costa. Marie podía sentir el cambio de energía, la ira crecía con intensidad en el ambiente, pero no estaba dirigida hacia ella. Pero aquella ira no iba dirigida hacia ella, sino directamente contra Kirkland. Ahora podía verlo, en sus ojos había comprendido que había cometido un grave error. Sin embargo, en vez de dar marcha atrás, se empecinaba más, ya fuera por terquedad o por estar cegado por sus propios prejuicios. «Creen que le tengo miedo a una multitud», espetó Kirkland, con la voz ligeramente temblorosa. «Ustedes necesitan entender cómo funciona la ley y si tengo que enseñárselos pues así será». Las palabras «ustedes» encendieron aún más la indignación del público. Marie apretó los puños, sintiendo las esposas clavarse en sus muñecas, pero se mantuvo serena. Ahora no era el momento de dejarse llevar por las emociones, debía pensar con la cabeza fría y buscar la manera de darle la vuelta a esta situación sin desencadenar más violencia. Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz familiar llamó: «Kirkland, ¿qué demonios estás haciendo?». La gente se hizo a un lado, dejando ver a otro oficial de policía, esta vez con una expresión genuina de preocupación en el rostro. Era el oficial Daniels, uno de los pocos en el pueblo que se había ganado el respeto de Marie. Él no era como Kirkland. Daniels era conocido por su sensatez y su respeto hacia la comunidad. Su llegada fue como un rayo de esperanza. «Daniels», dijo Kirkland, con menos seguridad de la que mostraba antes, «lo tengo todo bajo control». Ella cruzó con la luz en rojo, se resistió. «Solo estoy cumpliendo con mi deber». Daniels miró a Kirkland, luego a Marie, frunciendo el ceño. «Es la alcaldesa Kirkland, sabes perfectamente quién es porque la tratas como a una criminal». «Porque es una criminal», soltó Kirkland, aunque sus palabras ya no tenían la misma fuerza de antes. «Te dije que», se resistió ella. «Es la alcaldesa», repitió Daniels, su voz serena pero firme. «Y estás armando todo un espectáculo por nada. Suéltala antes de que esto se salga de control». Kirkland no quería ceder. Su agarre sobre el brazo de Marie se volvió aún más firme, los nudillos blancos por la tensión. «No la voy a soltar», respondió. «Tengo todo el derecho de arrestarla y eso es lo que estoy haciendo». Daniels dio un paso al frente, bajando la voz casi hasta un susurro. «Piensa en lo que haces, estás arrestando a la alcaldesa delante de medio pueblo por cargos falsos. Esto va a estallar en tu contra y lo sabes». Marie observaba el intercambio con una mezcla de esperanza y aprensión. Daniels intentaba calmar las cosas, pero Kirkland estaba demasiado obstinado, su orgullo y prejuicio nublando su juicio. La multitud tampoco ayudaba, sus gritos de apoyo hacia Marie solo empujaban a Kirkland más hacia su postura autoritaria. «Aléjate», Daniels advirtió Kirkland elevando la voz de nuevo. «Yo me encargo». Pero Daniels no se movió. «No, no es cierto», dijo, acercándose otro paso. «Estás a punto de cometer el mayor error de tu carrera, suéltala». Por un instante, el silencio se hizo tenso. La multitud contuvo el aliento, los ojos fijos en los dos oficiales. El corazón de Marie latía con fuerza. Podía ver la lucha interna en el rostro de Kirkland, la necesidad de imponerse contra el reconocimiento tardío de que estaba perdiendo el control. Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor,
Kirkland empujó a Marie hacia Daniels. Bien, escupió con rabia, llévatela, pero no creas que esto ha terminado. Daniels la sujetó con cuidado, ayudándola a mantenerse en pie. ¿Está bien, alcaldesa?, preguntó en voz baja, sus ojos llenos de preocupación. María asintió, con las muñecas aún doloridas por las esposas. Estoy bien, respondió, aunque su voz delataba el peso de lo que acababa de ocurrir. Pero esto no había terminado, ni de lejos. Mientras Daniels le quitaba las esposas, la multitud estalló en aplausos. Gritos de apoyo resonaron por la calle, y la gente comenzó a corear su nombre, sus voces uniéndose en solidaridad. Kirkland, derrotado pero aún furioso, se dirigió de vuelta a su patrulla, el rostro deformado por la frustración. Marie se irguió con la espalda recta, aunque notaba que le temblaban un poco las manos por la adrenalina. Sabía que esto ya no se trataba solo de ella. Era sobre el pueblo, sobre enfrentarse a los problemas sistémicos que habían permitido que oficiales como Kirkland actuaran con impunidad. Y mientras la multitud se acercaba para saludarla, ofrecerle su apoyo, Marie comprendió que esto era el comienzo de algo mucho más grande. El pueblo de Meadowville había guardado silencio durante demasiado tiempo. Hoy, ese silencio se había roto, y la onda expansiva de lo ocurrido apenas comenzaba a sentirse. La energía del momento aún no se había desvanecido cuando Marie finalmente se alejó de la escena. La calle zumbaba con murmullos, teléfonos aún grabando, conversaciones que fluían, y una tensión flotando en el aire como una nube oscura que se negaba a disiparse. El oficial Daniels, quien en silencio había retirado las esposas, permanecía a su lado, sus ojos cargados de palabras que no se atrevían a salir. Marie sentía el peso de la situación oprimiendo su pecho, más intenso ahora que la amenaza inmediata había pasado. Sin embargo, al alejarse de la multitud, sabía que esto era solo el principio. El pueblo de Meadowville estaba cambiando ante sus propios ojos, y lo ocurrido esa mañana no era más que la chispa que encendía algo mucho más grande que el arresto injusto de una sola mujer. El choque con el oficial Kirkland había tocado un nervio, no solo en ella, sino en toda la comunidad. Caminando por las calles familiares, Marie notó un cambio en el ambiente. Cada esquina, cada acera, cada negocio que dejaba atrás parecía cargado con la conciencia de lo que acababa de suceder. Los rostros que había conocido durante años la miraban de otra manera ahora, algunos con admiración, otros con una pregunta muda en la mirada. ¿Y ahora qué? El incidente estaba lejos de resolverse, estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos del viejo orden de Meadowville. Pero para Marie, la preocupación más inmediata no era solo la reacción del pueblo, sino su siguiente paso. Sus obligaciones como alcaldesa la reclamaban, y por mucho que deseara procesar lo ocurrido, tenía una reunión con el Consejo de Negocios en menos de una hora. Aún así, la gravedad de lo acontecido pesaba sobre su mente. Se detuvo frente a una cafetería que solía frecuentar, buscando un momento de calma antes de dirigirse a su oficina. Dentro, el murmullo cotidiano de la vida seguía fluyendo, personas charlando sobre el desayuno, baristas tomando pedidos. Sin embargo, incluso aquí el ambiente era distinto. Las cabezas se volvieron apenas entró y un silencio cayó sobre el lugar. Una de las baristas, una joven negra llamada Janice, le hizo un gesto con la cabeza, un gesto cargado de complicidad. Janice trabajaba allí desde la secundaria, y Marie siempre había admirado su ética de trabajo y su optimismo, a pesar de los retos que enfrentaba como joven mujer negra en Meadowville. Alcaldesa Walker, dijo Janice suavemente mientras Marie se acercaba al mostrador. Vi lo que pasó allá afuera, ¿está bien? Marie esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Estoy bien, Janice, solo un poco alterada. Supongo tú cómo estás. Los ojos de Janice brillaron con incertidumbre, como si quisiera decir más de lo que sus palabras permitían. He pasado por cosas similares, confesó al fin, en voz baja, no a esa escala, pero he tenido mis encontronazos. Es difícil que te vean, ¿sabe? María asintió. Lo sabía. Había vivido las mismas sutilezas, las mismas discriminaciones calladas, las miradas de desdén que gente como Kirkland llevaba con orgullo. Pero lo de hoy había sido demasiado, incluso para este pueblo. Mantuvo la compostura con mucha entereza. Continuó Janice, no sé si yo habría podido mantenerme tan calmada. La gente ya habla de esto, ¿sabe? Lo llaman heroico.
El estómago de Marie se revolvió ante esa palabra. No se sentía una heroína. Los héroes eran quienes corrían a un edificio en llamas o salvaban vidas. Ella solo había defendido su dignidad, negándose a permitir que Kirkland se la arrebatara. Pero, a pesar de sus dudas, no podía negar que algo importante había cambiado aquel día en el pueblo. Mientras Janice preparaba su pedido habitual, el teléfono de Marie vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio un torrente de mensajes y llamadas perdidas del ayuntamiento, de su equipo y de varios reporteros. La historia ya se había hecho viral. Clips del arresto circulaban por las redes sociales a toda prisa, con titulares como racismo en Meadowville, la alcaldesa Marie Walker arrestada, o el racismo de la policía al descubierto en Meadowville apareciendo en sus notificaciones. Marie supo entonces que su tranquila vida como alcaldesa de un pequeño pueblo había terminado, al menos por ahora. El mundo había tomado nota, con ello, llegaba un nuevo nivel de escrutinio tanto para ella como para Meadowville. La verdadera pregunta era cómo respondería a esto y qué haría para asegurarse de que algo así no volviera a suceder, ni a ella ni a nadie más. Con el café en la mano, salió a la calle, su mente trabajando a toda velocidad. Los siguientes pasos serían cruciales. Por mucho que lo deseara, no podía ignorar lo que había ocurrido. Tenía que enfrentarlo, transformarlo en una oportunidad de cambio y asegurarse de que la voz de la comunidad resonara más fuerte que nunca. De algún modo, Meadowville acababa de despertar, y Marie Walker tendría que guiarlo hacia un futuro más justo. Aunque Marie deseaba irrumpir en el ayuntamiento y encarar el asunto sin rodeos, sabía que debía ser cauta. El oficial Kirkland no era tan solo un agente problemático, representaba el síntoma de un mal más profundo, uno que llevaba demasiado tiempo arraigado en Meadowville. Para enfrentar ese mal, debía cuestionar no solo a la policía, sino también la estructura de poder que había permitido que alguien como Kirkland se creyera intocable. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez era Margaret, su jefa de gabinete. Marie vaciló antes de contestar. Sabía que Margaret le hablaría de control de daños, de declaraciones meticulosamente calculadas, de cómo gestionar las repercusiones. Pero Marie no buscaba tapar el problema, buscaba un cambio real. Margaret dijo al descolgar: ¿cuál es la situación? Marie, la cosa está fea, respondió Margaret con voz tensa, los medios están como locos y el concejo está al borde del pánico, necesitamos un comunicado que calme las aguas antes de que esto se descontrole. Marie sintió que la ira le subía al pecho. Calmar las aguas, suavizar la gravedad de lo que acababa de suceder. No voy a restarle importancia, Margaret, esto es muy serio y no se trata solo de mí sino de todo el pueblo, la gente está enfadada y con razón. Lo sé, Marie, pero ten cuidado, si presionas demasiado podrías aislar a gente importante, el concejo ya está hablando de distanciarse del tema, no podemos permitir que la administración se fracture. Marie inspiró hondo, tratando de mantener el control. Entiendo las implicaciones políticas, pero no voy a barrer esto bajo la alfombra, si no lo abordamos de frente estaremos diciéndole a la gente que sus preocupaciones no importan y eso no voy a hacerlo. Un largo silencio se tendió en la línea, seguido de un suspiro resignado. De acuerdo, Marie, pero sabes que será una lucha dura, ¿estás lista? Marie contempló las calles, la gente sumergida en sus rutinas, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatarse. He estado luchando toda mi vida, Margaret, no pienso detenerme ahora. Colgó y se encaminó hacia el ayuntamiento, ignorando la mayoría de las llamadas y mensajes que seguían llegando. Ahora más que nunca, los ojos de Meadowville estaban sobre ella, y no podía decepcionarlos. Al entrar, notó la tensión en el ambiente. Su equipo, normalmente enérgico, hoy lucía sombrío. Margaret la esperaba en la puerta, con una carpeta bajo el brazo y una mezcla de preocupación y resolución en la mirada. He organizado una rueda de prensa, dijo Margaret caminando junto a Marie, los medios están fuera esperando una declaración, sé que quieres afrontar esto, pero por favor ten cuidado con lo que dices, sabes cómo se pueden manipular las palabras. Marie asintió. Seré cuidadosa, Margaret, pero no voy a callarme. Al acercarse a la sala del concejo, escuchó un murmullo nervioso. Al entrar, las miradas se posaron en ella, reflejando temor y esperanza a partes iguales.
Alcaldesa Walker, dijo Tom Jenkins, un concejal poniéndose en pie con las manos entrelazadas. Hemos estado hablando y creemos que lo mejor es un comunicado conjunto, algo que tranquilice al público y presente esto como un malentendido. Un malentendido, repitió María alzando una ceja con incredulidad. Tom, me arrestaron sin motivo a plena luz del día. Eso no es un malentendido, es una señal de un problema muy real. Tom tragó saliva, incómodo. No digo que no tengas razón, pero debemos ser cuidadosos. El departamento de policía ya está bajo presión y no queremos que esto cause más divisiones. María entrecerró los ojos. No se trata de evitar divisiones, Tom, se trata de enfrentarlas. Aquí hay un problema grave y si no lo abordamos solo empeorará. El silencio que siguió pesó como una losa. María vio el miedo en sus rostros, el temor a destapar verdades incómodas que habían fingido ignorar durante demasiado tiempo. Pero ella ya no tenía miedo. No es solo un oficial cometiendo un error, continuó con voz firme, es un sistema que permite que gente como Kirkland se sienta intocable. Se trata de cómo este pueblo trata a las personas de color y no voy a seguir callada al respecto. Desde un rincón, Margaret la observaba con orgullo, aunque también con nerviosismo. María sabía que estaba dando un paso sin retorno, pero era uno necesario. Era hora de cambiar las cosas, y ella estaba dispuesta a liderar ese cambio. María sabía que se estaba arriesgando al hablar con tanta franqueza, pero era un riesgo necesario. El tiempo del silencio había terminado. Justo después de terminar de hablar, la puerta de la sala del concejo se abrió, y uno de sus asistentes asomó la cabeza. Alcaldesa Walker, la prensa la está esperando. María sintió, ajustándose el blazer. Este era el momento, el instante en que alzaría la voz no solo por ella misma, sino por todos aquellos que alguna vez habían sentido el aguijón de la injusticia en este pueblo. Con Margaret a su lado y el concejo observándola con atención, María salió a enfrentarse a las cámaras, consciente de que esto era apenas el inicio de una larga y difícil batalla. Pero una batalla que estaba más que dispuesta a librar. Ante la tormenta. La conferencia de prensa se había preparado ante las imponentes escalinatas del ayuntamiento de Meadowville. El edificio, con sus columnas blancas y su noble apariencia, siempre había representado la serena fortaleza del pueblo. Pero hoy, el aire estaba cargado de expectación. Se había reunido una multitud mucho mayor de lo que María anticipó: residentes, activistas, líderes comunitarios, por supuesto, reporteros. Sus cámaras apuntaban y estaban listas para capturar cada palabra, cada gesto. María se colocó detrás del podio, aferrándose a sus bordes mientras repasaba con la mirada el mar de rostros que tenía enfrente. El momento se sentía irreal, la culminación de años de tensiones no expresadas, ahora saliendo a la superficie. Los vídeos de su arresto se habían vuelto virales de la noche a la mañana, llegando no solo a pueblos cercanos, sino también a medios nacionales. Ahora, todas las miradas se posaban en ella, esperando que hablara, que guiara. Detrás de María, el concejo se había sentado con semblantes rígidos, mezcla de ansiedad y cansancio. Se habían reunido apresuradamente antes de la conferencia, algunos suplicándole que suavizara su mensaje, que evitara avivar aún más la situación. Pero María se había mantenido firme. Sabía que este no era momento para declaraciones tibias, sino para la verdad. Margaret permanecía a su lado, como un pilar silencioso de apoyo. María sentía el peso de la preocupación de su jefa de gabinete, pero también percibía que Margaret comprendía que este momento exigía valentía, no prudencia excesiva. Respirando hondo, María se acercó al micrófono. La multitud enmudeció, la tensión era palpable. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, bolígrafos en mano, y las cámaras hicieron zoom en su rostro. Por un breve instante, todo el ruido, el caos y la incertidumbre de las últimas 24 horas parecieron desvanecerse. Solo quedaba ella y las personas a las que había sido elegida para servir. Buenas tardes, comenzó con la voz firme aunque el peso de sus palabras se sentía en el ambiente. Hoy me presento ante ustedes no solo como su alcaldesa sino como una habitante de este pueblo, alguien que ama Meadowville y todo lo que representa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Ayer fui detenida ilegalmente por uno de nuestros oficiales de policía. Me esposaron, me humillaron y me trataron como a una delincuente por simplemente cruzar la calle camino a mi trabajo. Esto no fue un malentendido ni un error, fue un acto de discriminación.
Gracias, así de simple. La multitud murmuró, y Marie vio el cambio en sus expresiones. Algunos asentían, otros mostraban asombro. La verdad estaba fuera, y ya no había marcha atrás. Durante demasiado tiempo, prosiguió, hemos permitido que la cultura del prejuicio y la discriminación eche raíces en nuestras instituciones. Esto no se trata de un solo oficial, sino de un sistema que falla a sus ciudadanos, especialmente a los ciudadanos negros y a otros grupos marginados una y otra vez, y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras eso continúa. La voz de Marie se fortalecía con cada palabra, su determinación se afianzaba al sentir el apoyo de la multitud aumentar. Toda su vida la había preparado para este instante, aunque no lo supiera hasta ahora. Cada lucha, cada injusticia vivida la había conducido a este momento. Como su alcaldesa he trabajado sin descanso para tender puentes en esta comunidad, para crear oportunidades para todos, pero ahora veo que queda mucho trabajo por hacer y ese trabajo empieza hoy. Algunas personas en el público mostraban esperanza, otras recelo. Todavía había quienes creían que Meadow estaba por encima de estos problemas, que el racismo era algo distante. Pero lo ocurrido el día anterior había hecho añicos esa ilusión. Marie notó el cambio en la atmósfera. Las heridas estaban a la vista, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo entero las estaba mirando de frente. Ahora, su labor sería encaminar esa ira, ese dolor y esa determinación hacia un cambio real. Y estaba lista para hacerlo. El vídeo de su arresto, las imágenes de ella esposada, habían expuesto una verdad que muchos habían intentado ignorar. Exijo una investigación inmediata sobre las acciones del oficial Kirkland y del departamento de policía de Meadow, declaró Marie, su voz resonando por la plaza. Esta investigación será independiente, transparente y minuciosa, y no nos detendremos hasta que se haga justicia. Un murmullo recorrió la multitud. Sabía que era un paso arriesgado. Demandar una investigación independiente no era poca cosa. Pondría a prueba las estructuras que habían mantenido el poder en el pueblo durante décadas. Pero Marie también sabía que era necesario. Sin rendición de cuentas no podía haber confianza. A sus espaldas, podía sentir la incomodidad del concejo municipal. Algunos habían dudado en apoyar una medida tan drástica, pero Marie había dejado claro que, si querían estar en el lado correcto de la historia, debían respaldarla. Ella no iba a retroceder, no ahora, ni nunca. Esta investigación, continuó, es solo el primer paso. Necesitamos una reforma integral en nuestro departamento de policía. Debemos abordar las cuestiones sistémicas que han permitido que agentes como Kirkland actúen sin consecuencias, y necesitamos reconstruir la confianza entre nuestra comunidad y las fuerzas del orden. La multitud guardó silencio, escuchando con atención. Marie percibía el peso de sus palabras asentándose sobre ellos. Esto no se trataba solo del día anterior, se trataba de años de prejuicios no confesados, de discriminaciones calladas, de injusticias ocultas bajo la alfombra. Ahora tenían la oportunidad de enfrentarlas. Sé que el cambio no es fácil, dijo Marie bajando un poco el tono. Sé que para muchos de ustedes esto es incómodo, incluso da miedo, pero no podemos dejar que el miedo nos impida hacer lo correcto. Este pueblo, nuestro pueblo, merece algo mejor. Merecemos un futuro en él, que cada persona, sin importar su raza, sea tratada con dignidad y respeto. Los reporteros escribían con frenesí, captando cada palabra. Las cámaras destellaban mientras Marie se mantenía erguida, con su mensaje claro e inquebrantable. No solo pedía reformas, pedía rendición de cuentas, llamaba al pueblo a enfrentar su pasado y a moldear un futuro distinto. No estoy luchando solo por mí, dijo alzando de nuevo la voz con firmeza. Lucho por cada persona en este pueblo que alguna vez ha sido tratada injustamente, por cada quien que se haya sentido invisible o ignorado. Este es nuestro momento para unirnos, para levantarnos contra la injusticia y hacer de Meadow un lugar donde la igualdad y la justicia tengan verdadero significado. Hubo un instante de silencio cuando sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Luego, poco a poco, la multitud estalló en aplausos. Primero unos cuantos, luego más, hasta que toda la plaza vibró con ovaciones y cánticos que coreaban su nombre. Las voces se elevaron unidas. El corazón de Marie se llenó de emoción al contemplar al pueblo. Este era el Meadow en el que siempre había creído, el pueblo por el que había luchado. Ahora, al verla, comprendía que estaban preparados para luchar junto a ella. Aún así, mientras la gente aclamaba, Marie sabía que esto era solo el comienzo.
Habría una reacción en contra, siempre la había. Algunos, especialmente los que ostentaban el poder, se resistirían a los cambios que ella exigía. Habría conversaciones difíciles, enfrentamientos y más momentos de tensión. Pero también comprendía que este era el único camino hacia adelante, que no había vuelta atrás a lo que antes fue. Cuando los aplausos menguaron, un reportero levantó la mano. Alcaldesa Walker cree que el oficial Kirkland será responsabilizado por sus acciones y que responde a quienes afirman que esto ha sido un incidente aislado. Marie devolvió la mirada al reportero, su expresión resuelta. Si realmente estamos comprometidos con la justicia, entonces sí, el oficial Kirkland deberá rendir cuentas, pero esto no es un incidente aislado, forma parte de un patrón más amplio, no solo en Meadowville sino en todo el país. Es hora de enfrentarlo de frente. Otro reportero intervino con rapidez. ¿Qué le dice a quienes creen que está exagerando que esto se está saliendo de proporción? Marie hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus palabras. Les diría que intenten ponerse en mis zapatos, que intenten ser arrestados camino al trabajo, no por lo que han hecho sino por lo que son, luego que me cuenten si creen que esto se está exagerando. La atmósfera se tornó más densa, más real. Las cámaras seguían grabando, los micrófonos esperando sus siguientes palabras. Y Marie, con la mirada en alto, dejó claro que no iba a retroceder. Si Meadowville estaba lista para cambiar, ella estaba dispuesta a guiarlo. Desproporcionado, esto no es cuestión de exagerar sino de defender lo que es correcto, respondió Marie. La multitud aplaudió de nuevo, y Marie sintió un orgullo que se hinchaba en su pecho. Ese era un momento de verdad, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que no lo recorrería sola. La conferencia de prensa terminó con la multitud dispersándose lentamente, todavía cargada de energía. Los reporteros siguieron lanzando preguntas, pero Marie se apartó, consciente de que ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora era momento de actuar. De regreso al interior del ayuntamiento, Margaret la alcanzó, los ojos brillantes de admiración. «Ha sido increíble, Marie, estuviste perfecta». Marie esbozó una sonrisa, aunque aún sentía el peso del momento sobre sus hombros. «Gracias, Margaret, pero esto es solo el principio». Margaret asintió. «Lo sé, pero ya diste el paso más difícil». Marie contempló la plaza vacía donde, instantes antes, cientos de personas se habían congregado con solidaridad. «Esperemos que el pueblo esté listo para los pasos que vienen». Dentro, el concejo municipal la esperaba, todavía procesando la audacia de sus declaraciones. Pero Marie no tenía tiempo para preocuparse por sus recelos. Había demasiado trabajo por hacer. Enderezó los hombros y se preparó para la próxima batalla. Meadowville estaba a punto de cambiar, y ella estaba decidida a liderar ese cambio costara lo que costara, la batalla por la reforma. Cuando las puertas del ayuntamiento se cerraron a sus espaldas, mientras la energía de la conferencia de prensa aún flotaba en el aire, Marie Walker supo que apenas había dado el primer paso de una ascensión ardua. Los aplausos de la multitud, los vítores de solidaridad, habían sido importantes, un momento de unidad y esperanza. Pero lo que la esperaba dentro del ayuntamiento era la cruda realidad de la política, donde el cambio avanzaba con la lentitud de un glaciar y las fuerzas de la resistencia acechaban en cada esquina. Los miembros del concejo ya estaban sentados en la sala de conferencias, con expresiones que iban del nerviosismo a la franca hostilidad. Marie lo había previsto. Una cosa era hablar con valentía ante el público y exigir justicia y transparencia, otra muy distinta era lograr cambios reales frente a un poder arraigado. Y en Meadowville, el poder estaba firmemente en manos de quienes no tenían ningún interés en alterar el statu quo. Al entrar, la conversación se apagó de golpe y todas las miradas se posaron en ella. Tom Jenkins, uno de los concejales con más antigüedad y conocido por su postura conservadora, fue el primero en hablar. «Bueno, alcaldesa», comenzó con tono medido pero teñido de frustración, «sin duda diste un mensaje contundente allá afuera hoy». Marie se sentó a la cabecera de la mesa, la espalda erguida y la mirada firme. Podía sentir la tensión en la sala, densa e inquebrantable, pero estaba preparada. Aquí era donde comenzaba el trabajo real.
Dije lo que había que decir. Tom respondió con voz serena pero firme. No podemos fingir que lo ocurrido ayer fue un incidente aislado. La gente de Meadowville merece rendición de cuentas y también merece una fuerza policial que sirva a todos, no solo a algunos. Tom intercambió miradas con algunos colegas, una comunicación silenciosa que dejaba claro que no se lo pondrían fácil. Mira, dijo Tom inclinándose un poco hacia adelante, no digo que no tengamos que abordar el asunto, pero una investigación independiente es un paso bastante drástico. Tenemos protocolos para manejar estas situaciones. Deberíamos dejar que el proceso interno de revisión se lleve a cabo. Marie ya esperaba este argumento. Era el mismo que había escuchado una y otra vez de quienes preferían mantener las apariencias antes que impulsar cambios significativos. El proceso interno de revisión era una farsa, una forma para que el departamento se investigara a sí mismo y con demasiada frecuencia ocultara la mala conducta. Sabemos bien que produce el proceso interno, Tom, dijo Marie afilando la voz. No produce nada. La gente de este pueblo no confía en ese proceso y con razón. Si queremos restaurar la confianza necesitamos transparencia. Una investigación independiente es la única manera de garantizarlo. Tom se removió incómodo en su asiento. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran de manera tan directa, y menos Marie, conocida por su diplomacia. Pero la diplomacia tenía límites y este no era el momento para medias tintas. Entiendo que la situación está cargada de emociones, dijo Tom con un tono más defensivo, pero debemos pensar en las consecuencias a largo plazo. Una investigación independiente podría prolongarse meses hasta años y consumir recursos que no tenemos, y si resulta inconclusa, ¿qué pasará entonces? Marie lo miró directamente, sus ojos inquebrantables. ¿Y qué pasa si no hacemos nada, Tom? ¿Qué ocurre si dejamos pasar este momento sin tomar medidas reales? La gente de Meadowville ya no cree en el sistema actual. Si no hacemos algo ahora, esa desconfianza se enquistará y cuando la gente pierde la fe en sus instituciones, la verdadera estabilidad es la que se ve comprometida. Había llegado la hora de poner las cartas sobre la mesa. Si el Consejo quería mantener su autoridad, tendría que enfrentarse a la verdad. Marie estaba allí para asegurarse de que así fuera. La gente de este pueblo exige un cambio, continuó Marie con la voz firme. Si no se lo damos encontrarán a alguien que lo haga, y no hablo solo de las próximas elecciones, hablo de protestas, de boicots, de disturbios. Ya hoy hemos visto el principio de eso. La sala quedó en silencio mientras sus palabras calaban hondo. Marie no estaba exagerando. La energía en el pueblo había cambiado drásticamente desde su arresto. Había una creciente indignación, sobre todo entre los residentes negros y de otras minorías, quienes durante mucho tiempo se habían sentido marginados y pasados por alto. Los vídeos de su detención habían encendido una chispa que ya no podía contenerse, y Marie sabía que, si el Consejo no actuaba, la situación podía salirse de control. Tom abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, otra voz intervino. Creo que la alcaldesa tiene razón. La voz provenía de la concejala Lie Carter, una de las pocas personas de color en el gobierno local, elegida apenas hacía un año con una plataforma reformista. Aunque aún estaba encontrando su lugar en el Consejo, Lie ya se había hecho un nombre por su determinación y sensatez. Marie se volvió hacia Lie, agradecida por el respaldo y sorprendida por la contundencia de su postura. Lie solía adoptar un enfoque más cauteloso, buscando el consenso antes de impulsar cambios. Pero hoy parecía dispuesta a luchar. Sé que esto no será fácil, continuó Lie con voz firme y apasionada, pero lo que le pasó a la alcaldesa Walker es reflejo de algo mucho más grande. No se trata solo de ella, se trata de todas las personas en este pueblo que han sido detenidas, cuestionadas o acosadas, solo por el color de su piel. Ya no podemos ignorarlo. Si lo hacemos somos cómplices. Tom se recostó en su silla, el rostro ensombrecido. Entonces, ¿qué propones, Lie? Que derribemos todo el sistema y empecemos de cero. Propongo que hagamos rendir cuentas a quienes corresponde, replicó Lie con firmeza. Y si eso significa reformar el sistema de arriba abajo, entonces es lo que debemos hacer, porque el sistema no está funcionando, no para todos. La tensión en la sala aumentó aún más, y Marie pudo sentir cómo la brecha entre los miembros del Consejo se hacía más evidente. Por un lado, estaban quienes representaban la vieja guardia, acomodados con el estado actual de las cosas y viendo cualquier desafío al statu quo como una amenaza. Por otro, estaban personas como Lie dispuestas a impulsar cambios reales aunque enfrentaran resistencia. Marie sabía que debía actuar con cautela.
No podía permitirse enemistarse con los miembros más conservadores del concejo, pero tampoco podía dar marcha atrás en sus exigencias. Era un delicado equilibrio que requería tanto fuerza como estrategia. Entiendo que esta es una conversación difícil, dijo Marie rompiendo el tenso silencio, pero es una conversación que debemos tener. Si no abordamos estos problemas ahora solo empeorarán y no podemos esperar hasta que sea demasiado tarde. Tom parecía dispuesto a replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, otra integrante del concejo alzó la voz. Creo que debemos escuchar a la alcaldesa, dijo Rachel Álvarez, una de las voces más moderadas. He estado escuchando a mis electores todo el día y están enfadados. La gente habla de protestas, de boicotear negocios. Si no hacemos algo esto estallará. El gesto de Tom se endureció, pero se quedó callado. Estaba claro que la marea estaba cambiando. Marie lo notó en las caras de los concejales, en la forma en que se removían en sus asientos. Estaban sopesando sus opciones, entendiendo que el cambio venía, les gustara o no. Marie respiró hondo, intuyendo que el momento de la decisión se acercaba. Les pido que apoyen la investigación independiente, dijo con voz serena pero firme. No estoy pidiendo nada radical, solo transparencia, rendición de cuentas. Si lo hacemos bien podremos reconstruir la confianza en nuestro departamento de policía y en nuestro gobierno local, pero si no actuamos corremos el riesgo de perder esa confianza para siempre. La sala quedó en silencio un largo rato, con el peso de sus palabras suspendido en el aire. Tom miró alrededor de la mesa, tratando claramente de medir el ánimo de sus colegas. Pero era evidente que el impulso se alejaba de él. Finalmente, suspiró y se inclinó hacia adelante con semblante resignado. De acuerdo, dijo con voz reticente, apoyaremos la investigación, pero no esperes que cedamos en todo, alcaldesa, hay mucho en juego aquí. María asintió, aliviada. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero hoy había dado un paso crucial. Había forzado al concejo a enfrentar la realidad, a aceptar al menos una parte del cambio que era necesario. Y ese era el primer paso para transformar Meadowville, costara lo que costara. Hay mucho más en juego que este incidente en particular, advirtió Tom. María sintió, aunque el corazón le latía con fuerza. Había ganado esta ronda, pero sabía que Tom tenía razón, la lucha estaba lejos de terminar. La investigación independiente era solo el comienzo. Llegaría la resistencia desde el departamento de policía, desde las facciones más conservadoras del pueblo, desde todos aquellos que consideraban cualquier desafío a las estructuras de poder existentes como una amenaza. Pero Marie estaba preparada. Había pasado su vida preparándose para esta batalla, y ahora que estaba aquí, no pensaba retroceder. Cuando la reunión terminó y los concejales comenzaron a abandonar la sala, Marie se volvió hacia Lie, quien se había quedado atrás. Gracias por hablar, dijo Marie con sinceridad, no podría haberlo hecho sin ti. Lie sonrió, aunque sus ojos mostraban un deje de cansancio. Estamos juntas en esto, Marie, pero sabes que esto es solo el principio, ¿verdad? Marie asintió. Lo sé, pero hemos dado el primer paso, eso es lo que importa. La sonrisa de Lie se amplió, aunque cargaba con el peso de los desafíos que se avecinaban. Entonces, asegurémonos de dar el siguiente también. Marie observó a Lie salir de la habitación mientras su mente ya se enfocaba en el trabajo que tenía por delante. La investigación sería agotadora y la reacción violenta feroz. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. La gente de Meadowville estaba lista para el cambio, y ella estaba lista para liderarlos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Sin embargo, en esas sombras, Marie vio algo nuevo, un destello de luz, una chispa de posibilidad. La batalla por la reforma apenas comenzaba. El camino hacia la justicia. Las siguientes semanas en Meadowville fueron cualquier cosa menos tranquilas. Marie Walker, la mujer que durante años había sido la líder serena y estable del pueblo, ahora se encontraba en el centro de una tormenta. La investigación independiente sobre el departamento de policía estaba oficialmente en marcha, y la tensión era palpable en cada rincón. Allí donde iba, la gente murmuraba su nombre, debatía sus decisiones, especulaba sobre lo que ocurriría después. Dentro del ayuntamiento, el ambiente estaba cargado, las reuniones del concejo se habían convertido en campos de batalla, con cada decisión puesta bajo la lupa,
con cada movimiento diseccionado por quienes luchaban por el cambio o se aferraban a las viejas costumbres. Para Marie, cada día era un acto de equilibrio delicado, y sentía el peso del futuro de Meadowville sobre sus hombros. El primer golpe llegó desde el mismo departamento de policía. Apenas 2 días después de anunciarse la investigación, el jefe Harrington, el veterano al mando de la policía local, dio su propia conferencia de prensa. Se presentó ante las cámaras flanqueado por varios oficiales, incluido Kirkland, el agente que se había convertido en el rostro de la vergüenza del departamento, y pronunció un discurso desafiante. «Nuestros oficiales están siendo atacados», proclamó Harrington con la voz cargada de indignación. «Los hombres y mujeres del departamento de policía de Meadowville arriesgan sus vidas a diario para proteger esta comunidad y ahora se cuestiona su integridad por un solo incidente. Yo respaldo a mis oficiales. Esta investigación no es más que una estratagema política impulsada por fuerzas externas que buscan socavar nuestra autoridad». Marie observó la conferencia desde su despacho, con los puños apretados. Las palabras del jefe estaban diseñadas para unir al departamento y a los residentes más conservadores, aquellos que seguían creyendo que la policía no podía equivocarse. Pero lo que más la enfurecía era la negativa del jefe a reconocer los problemas más profundos, los que habían conducido a su arresto y a otros tantos incidentes nunca denunciados. El teléfono sobre su escritorio sonó, arrancándola de sus pensamientos. Era Margaret. «¿Lo viste?», preguntó Margaret con voz tensa. «Lo vi», respondió Marie con la mandíbula apretada. «Está contraatacando tal como esperaba». «Se están atrincherando», dijo Margaret. «Harrington no va a aceptar esta investigación sin pelear. Necesitamos algo más que apoyo popular. Debemos adelantarnos antes de que ellos controlen la narrativa». Marie suspiró, recostándose en su silla. Sabía que sería una pelea dura, pero la realidad superaba lo que había anticipado. El departamento no se limitaba a defenderse, sino que resistía activamente cualquier forma de rendición de cuentas, y contaba con aliados poderosos. Al día siguiente, Marie descubrió hasta dónde llegaría esa resistencia. Tenía programada una reunión con un grupo de activistas locales que habían organizado protestas en apoyo a la investigación. El encuentro se realizaría en un pequeño centro comunitario en el corazón del barrio negro del pueblo, un lugar que durante mucho tiempo había sido un centro de organización de base. Pero cuando Marie llegó, se encontró con un espectáculo desalentador: un bloqueo policial. Decenas de agentes, incluido el oficial Kirkland, se habían plantado en la entrada del centro comunitario, con los brazos cruzados, bloqueando la puerta. Al ver aquello, el corazón de Marie se hundió mientras bajaba de su coche. Los oficiales no la saludaron si ella avanzaba, mantenían la mirada fija al frente. Podía sentir la hostilidad irradiando de ellos, un muro de resistencia silenciosa. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Marie, con la voz cortando la espesa tensión del aire. «Esta es una reunión pública, no tienen derecho a impedir el acceso». Uno de los oficiales, el sargento Billings, a quien Marie reconoció, dio un paso al frente con una expresión pétrea. «Alcaldesa, nos han ordenado cancelar esta reunión. Hay preocupaciones sobre la seguridad pública». «¿Preocupaciones sobre seguridad pública?». La voz de Marie destilaba incredulidad. «Aquí no hay ninguna amenaza, es una reunión pacífica con líderes comunitarios». El sargento Billings no se inmutó. «Hemos recibido información creíble de que podría haber disturbios. Estamos aquí para prevenirlo». La ira de Marie se encendió. Podía ver lo que ocurría. No era por seguridad pública, era intimidación. La policía estaba enviando un mensaje, no solo a ella, sino a todo el pueblo. Demostraban que seguían teniendo el poder, que podían impedir incluso una simple reunión. «No sé qué juego creen que están jugando», dijo Marie con la voz baja y controlada, «pero no me van a intimidar. Estas personas tienen derecho a reunirse y ustedes no tienen autoridad para impedírselo». La expresión del sargento Billings no cambió. «Solo sigo órdenes, alcaldesa». Marie lo fulminó con la mirada, su mente trabajando a toda velocidad. Sentía los ojos de los otros agentes sobre ella, esperando su reacción. Si presionaba demasiado, podría escalar la situación, pero si cedía, daría la impresión de que la policía podía actuar con impunidad, aún con la investigación en curso. Antes de que pudiera decidir qué hacer, uno de los activistas apareció en la entrada del centro comunitario. Era Michael Green, un organizador local que se había convertido en una de las voces más contundentes en favor de la reforma. «Alto»,
de porte imponente, con una expresión de determinación sombría, caminó hacia Marie. Alcaldesa Walker, dijo Michael con voz calmada pero impregnada de rabia contenida, tenemos un problema aquí, la gente está lista para la reunión pero la policía nos está bloqueando. Ya lo veo, respondió Marie volviéndose hacia él, estoy intentando resolverlo. Michael miró a los oficiales con la mandíbula apretada. No es la primera vez que intentan silenciarnos pero no lo van a lograr. Marie sabía que Michael tenía razón. La policía intentaba frenar el movimiento creciente por la rendición de cuentas, usando su poder para mantener el control. También sabía que una confrontación directa, con las cámaras ya empezando a grabar, podría ser un error fatal. La policía deseaba un pretexto para tachar a los activistas de agitadores violentos. No iba a darles esa oportunidad. Me encargaré, dijo Marie en voz baja a Michael, pero tenemos que mantener la calma, si escalamos la situación ellos ganan. Los ojos de Michael brillaron con frustración, pero asintió. Nos mantendremos en paz, alcaldesa, pero no vamos a retroceder. Marie se volvió de nuevo hacia el sargento Billings, endureciendo su expresión. Voy a entrar, dijo, y ustedes no van a impedírmelo. El sargento vaciló un instante, su mirada deslizándose hacia los otros oficiales. Hubo un intercambio casi imperceptible de miradas, como si sopesaran sus opciones. Luego, lentamente, Billings se hizo a un lado. Marie pasó junto a él sin pronunciar más palabras, con Michael a su lado, mientras entraban al centro comunitario. La tensión de fuera parecía seguirlos, un peso pesado sobre todos. Adentro, el ambiente era eléctrico. Decenas de miembros de la comunidad estaban reunidos, con rostros que mostraban una mezcla de ira y determinación. Al situarse Marie al frente de la sala, podía sentir la intensidad de sus emociones. Estas eran las personas que habían soportado injusticias diarias que el departamento de policía había ignorado durante demasiado tiempo. Estaban cansados, pero listos para el cambio. Marie respiró hondo antes de hablar. Sé lo que sienten, comenzó con voz firme pero llena de empatía, sé que están enojados, yo también lo estoy, lo que ha pasado ahí fuera hoy y lo que ha estado pasando en este pueblo durante demasiado tiempo es inaceptable, pero no podemos dejar que ganen, no podemos dejar que nos provoquen para sabotear todo por lo que hemos trabajado. Se oyeron murmullos de aprobación, pero también de frustración. Michael dio un paso al frente, su voz grave cortando la tensión. La escuchamos, alcaldesa Walker, pero la gente está cansada de esperar, la investigación es un comienzo, pero necesitamos un cambio real, necesitamos saber que las cosas serán diferentes. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado, y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.